Kentucky, 1976. Un pueblo pequeño donde todos conocen tu nombre, tu historia y hasta los secretos de tus abuelos. Calles tranquilas, iglesias que repican los domingos, autocines iluminados por estrellas. Un lugar donde nada cambia, hasta que lo hace. Un juez con demasiado poder, un hijo con demasiado encanto, una muchacha de 17 años que nunca imaginó lo que podían arrebatarle. Mentiras disfrazadas de enfermedad, una casa olvidada en medio del campo y un silencio tan pesado que parecía enterrar algo más que recuerdos. Esta no es la historia de un colapso nervioso, es la historia de cómo intentaron borrar a alguien y de lo que se esconde cuando el bosque, la familia y las sombras conspiran. Esta noche no estás escuchando un cuento. Estás entrando en él. Crecí en un pueblo pequeño de Kentucky, de esos sitios donde todo el mundo conoce tu nombre, tus asuntos y la historia de tu familia hasta 3 generaciones atrás. Era 1976 y acababa de cumplir 17 años. Mi vida giraba en torno a la escuela, la iglesia y algún que otro autocine con mi mejor amiga, Ellie. Mi padre tenía una ferretería modesta en la calle principal y mi madre era el tipo de mujer que planchaba las fundas de las almohadas e insistía en dar gracias antes de cada comida, incluso en el desayuno. Era una existencia tranquila y predecible, hasta que me involucré con Caleb Turner. Caleb era hijo del juez Raymond Turner, ese tipo de hombre que entraba en una habitación y se hacía silencio. En el pueblo, la gente lo temía o lo respetaba, pero Caleb no se parecía a su padre. Tenía un encanto que hacía que las chicas olvidaran de dónde venían. Tenía esa media sonrisa perezosa, el cabello aclarado por el sol y una forma de hablar que te hacía sentir como si fueras la única persona en el mundo. Empezamos a vernos a escondidas aquel verano. No le conté a nadie, ni siquiera a Ellie, sobre todo porque sabía lo que dirían, que yo no era lo bastante buena para él. Cuando supe que estaba embarazada, estaba sentada al borde de la cama, sosteniendo una prueba de farmacia que había comprado en un pueblo a 2 más para evitar que me reconocieran. Las manos me temblaban tanto que casi la dejó caer. Caleb fue la primera persona a la que le dije. Tenía miedo, claro, pero parte de mí creía que él se haría cargo, que lo resolveríamos juntos. Al principio no dijo mucho. Se quedó allí sentado mirando al suelo, mordiéndose la parte interior de la mejilla. Al día siguiente volvió y me dijo que su familia se encargaría de todo. Entonces no sabía cuán literal iba a ser. En el plazo de una semana, todo en mi vida cambió. A mis padres les dijeron que había sufrido un colapso nervioso. Esa fue la palabra que usaron, colapso. De repente estaba enferma y sería mejor que permaneciera en un lugar tranquilo para recuperarme. Me enviaron a casa de una prima lejana de mi madre, a una casa de campo deteriorada a casi 80 kilómetros de distancia, sin teléfono, sin coche, sin manera de contactar con nadie. Ni siquiera fue mi padre quien me llevó hasta allí. Fue el tío de Caleb. No dijo ni una palabra durante todo el viaje. Recuerdo que miré por la ventana todo el camino, viendo cómo los árboles se deslizaban y sintiéndome como si me estuvieran borrando. La casa olía a polvo y bolas de naftalina. La mujer con la que me alojaron, la tía Margaret, a quien nunca había conocido, debía rondar los 60 y tantos años. Usaba zapatos ortopédicos y siempre mantenía las cortinas corridas. Nunca hizo preguntas, nunca ofreció consuelo. En su casa no había televisor ni radio, y los únicos libros eran folletos religiosos y una Biblia vieja con páginas tan finas que crujían al tocarlas. Pasaba la mayor parte del día mirando por la ventana trasera,
viendo cómo los campos vacíos se movían con el viento, esperando que ocurriera algo, cualquier cosa. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Por la noche me quedaba despierta escuchando los ruidos de la casa antigua, la madera crujiendo, el viento colándose por las rendijas, coyotes a lo lejos. No me dejaban ir al pueblo. La tía Margaret decía que era lo mejor. No tenía ni idea de lo que estaban diciendo de mí en casa. 3:40. Ellie no escribió nunca, ni tampoco mis padres. Pasaron semanas, luego meses. Mi vientre creció, y con él el silencio a mi alrededor. Me sentía como un fantasma atrapado en la historia de otra persona. A veces hablaba con el bebé, solo para oír mi propia voz. Recuerdo susurrarle: «No sé lo que nos están haciendo, pero te prometo que te sacaré de aquí». Entonces, una mañana, oí voces afuera. Me asomé por la ventana delantera y vi el Buick negro del juez Turner aparcado en el camino de tierra, aún con polvo girando alrededor de las ruedas. Él no entró. En su lugar habló con la tía Margaret en el porche, en voz baja y serena. Ella no dejaba de asentir con la mirada fija en el suelo. Después de que él se fue, ella me trajo una maleta y me dijo que tenía que hacer las maletas. «Han encontrado un lugar mejor», dijo, sin detalles, sin respuestas. Pregunté a dónde íbamos. No contestó, solo señaló la maleta y salió de la habitación. Aquella noche no pude dormir. No dejaba de pensar: ¿y si desaparezco por completo? Al día siguiente apareció Caleb. Era la primera vez que lo veía en meses. Estaba más delgado, pálido, como si tampoco hubiera dormido. Pero no me miraba a los ojos. Se quedó junto a la puerta mientras la tía Margaret le entregaba la maleta. Luego murmuró algo sobre una clínica en Ohio y que ellos pagarían todo. Le dije que no quería ir a ningún lado. Le rogué que les dijera la verdad a mis padres. Entonces, por fin, perdió la compostura. Dijo que ya era demasiado tarde para eso, que las cosas ya se habían arreglado. No supe exactamente a qué se refería, pero la forma en que lo dijo me heló. No fui a esa clínica. Aquella noche, mientras la tía Margaret dormía, cogí la maleta que había preparado y salí a hurtadillas por la puerta trasera. Caminé lo que me parecieron horas, siguiendo la carretera solo con la luz de la luna y el crujir de la grava bajo mis zapatos. Al final, encontré una gasolinera con un teléfono público. No tenía dinero, pero el empleado, un chaval delgado con el pelo largo y cara amable, me dejó hacer una llamada. Marqué el único número que sabía de memoria, el de Ellie. Cuando contestó, apenas pude decir nada. Solo dije: «Soy yo. Necesito ayuda». Ellie apareció 6 horas después, conduciendo el Chevy Nova destartalado de su hermano. Al verme se echó a llorar. Me contó que todos pensaban que me habían internado en alguna clínica privada en el oeste, que a mis padres les dijeron que no fuera a verme y que yo había pedido un tiempo. Al parecer, Caleb volvió a la universidad como si no hubiera pasado nada. Me quedé con Ellie y su familia unas semanas, escondida en el sótano. Los padres de ella eran comedidos al respecto, pero se notaba que sabían que algo no encajaba. Nunca preguntaron, simplemente me dejaron quedarme. Con el tiempo encontré un refugio para mujeres en Louisville que ayudaba a chicas como yo. Di a luz allí a una niña con la cabeza llena de pelo oscuro. La llamé Hope. No fue hasta años después que supe toda la historia. Uno de los primos de Caleb, borracho en una boda, le contó a alguien lo que realmente había pasado. Cómo los Turner inventaron un colapso nervioso, falsificaron papeles médicos e incluso sobornaron a un doctor para que lo avalara. Tenían planeado arreglarlo en silencio, mandarme lejos,
dar el bebé sin mi consentimiento y fingir que yo nunca había existido. Yo solo era una carga para ellos, un inconveniente. Nunca volví a ver a Caleb. La última vez que supe, se había hecho abogado como su padre. Cambié mi nombre, me fui de Kentucky y crié a Hope sola. Ahora ella está en la universidad, inteligente, fuerte y de carácter fogoso. Aún no conoce toda la historia. Un día se la contaré, pero no para que sienta pena por mí. Se la contaré para que sepa hasta dónde llegan algunas personas para proteger el poder y hasta dónde hay que llegar para protegerse a uno mismo. Hasta hoy, en ese pueblo hay gente que todavía cree que tuve algún tipo de colapso. Quizá sea mejor así, que piensen que desaparecí. La verdad es que sobreviví. No soy supersticiosa. No creía en fantasmas, brujas ni cultos rurales. O al menos no lo creía. Tengo 28 años. Vivo sola en una casa de alquiler en Jackson, Mississippi. Y hasta hace unas semanas, mis mayores preocupaciones eran el alquiler y un ruido raro que hace mi coche al dar marcha atrás. Me gusta hacer senderismo los fines de semana, sobre todo para despejar la cabeza. Un par de amigos y yo, personas que conozco desde la universidad, planeamos una escapada a una zona boscosa a 1 hora y media al este de Jackson. Es terreno público, nada marcado como especial, simplemente tranquilo y apartado. Íbamos Jordan, Will, Rachel y yo. Nada del otro mundo. Una caminata de un día con bocadillos, fotos y sin cobertura. Ojalá nos hubiéramos dado la vuelta en cuanto vimos la primera cruz. Nos habíamos salido del sendero, que solemos hacer cuando los caminos señalizados se vuelven aburridos. Fue entonces cuando Rachel notó lo que parecía un cráneo de animal clavado en un árbol. Al principio, pensamos que era parte de algún ritual de caza raro o una especie de arte popular sureño. Pero luego empezamos a ver más cosas. Docenas de cruces de madera, hechas a mano, clavadas torcidas en el suelo. Tiras de ropa sucia, atadas a ramas bajas. Algunas piezas estaban muy viejas, casi podridas. También había muñecos de trapo y lo que parecían velas derretidas clavadas en la tierra. Toda el área tenía una sensación densa y silenciosa, como si los árboles se nos vinieran encima. No lo dijimos en voz alta, pero a todos nos dio mal rollo. Tomé muchas fotos, primeros planos de las cruces, los huesos, incluso un forro que parecía tener sangre seca. Will me dijo que dejara de hacer eso, pero no le di mucha importancia. Pensé en publicarlas después en un subreddit de senderismo, en uno de esos hilos de «Encontré algo raro en el bosque». Ninguno de nosotros tuvo el valor de adentrarse más en la arboleda. Había un árbol en el centro, más grueso y viejo, cubierto de lo que parecían tallados y más huesos clavados en la corteza. Nos quedamos los cuatro mirando. Entonces Jordan dijo: «Tenemos que irnos ahora». Y sin decir más, nos marchamos. Ahí debería haber quedado todo. Pero esa noche, al llegar a casa, subí 3 de las fotos a la red. Nada que pudiera identificar el lugar. Solo los objetos. Nada con gente ni localizaciones. Unas horas después, ya pasada la medianoche, recibí el primer mensaje. Sin palabras, solo una foto. Al principio no entendí lo que veía. Era mi entrada tomada desde al otro lado de la calle. Mi coche estaba dentro y la luz del porche encendida. Esa foto había sido tomada minutos antes de que la viera. Salí a mirar de inmediato. Nada, solo oscuridad y silencio. No dormí esa noche. Cada vez que pasaba un coche o se movía una rama afuera, me levantaba a mirar por las ventanas. Incluso apagué todas las luces y me senté en el sofá con el teléfono en la mano esperando. No pasó nada más hasta las 3:12 de la mañana. Recuerdo la hora exacta porque estaba mirando el reloj cuando llegó el siguiente mensaje.
Otra foto, esta vez más próxima. Mi ventana frontal. Se veía la cortina medio corrida y detrás el brillo tenue de la tele encendida. Yo estaba en esa habitación cuando la tomaron. Se me hundió el estómago. Corrí a la ventana y la abrí de par en par, gritando hacia la noche, pero no había nadie. Revisé todas las cerraduras de la casa 2 veces. A la mañana siguiente llamé a Jordan. No quería sonar paranoica, así que solo le pregunté si había notado algo extraño desde la caminata. Dudó. Luego dijo que a él también le había llegado un mensaje, pero lo suyo era solo una pantalla en blanco, sin imagen, sin texto. Rachel y Will no habían recibido nada. Al menos todavía no. Los 4 nos sentimos intranquilos, como si hubiéramos tropezado con algo que no debíamos ver. Borré la publicación y las fotos de inmediato, pero ya me parecía tarde. Ese día instalé una cámara de seguridad sobre mi puerta. Aunque vivo en un barrio decente, no me hizo sentir más segura. Aquella noche no recibí mensaje. Pensé que quizás se había acabado. Pero por la mañana, al revisar las grabaciones de la cámara, había una persona. A las 2:47 de la mañana, alguien se acercó a los escalones de mi entrada y permaneció ahí casi 5 minutos. Nunca llamó, ni tocó el timbre. Solo se quedó de pie. Las imágenes eran granuladas, pero pude distinguir una capucha, unos vaqueros oscuros y algo colgando del cuello. Quizá un collar o un hueso. En un momento se giró y miró directamente a la cámara, pero su rostro estaba completamente cubierto por la sombra. Llamé a la policía y les mostré la grabación. Tomaron un informe, pero no pasó nada. Al final de esa semana, Rachel nos mandó un mensaje diciendo que su gata había desaparecido. Lloraba por teléfono. Contó que esa mañana había encontrado la puerta trasera abierta, pero siempre la cierra con llave. Ella también vive sola y ahora no quiere quedarse en la casa si su hermano no está allí. Will no ha dicho mucho desde entonces. No es de mostrar emociones, pero la última vez que hablamos parecía afectado. Dijo que ha oído cosas por la noche. Ramas rompiéndose, golpes suaves. Todos coincidimos en una cosa. Ese lugar no debimos tocarlo, no debimos fotografiarlo y mucho menos publicarlo en Internet. Empecé a dejar las luces encendidas por la noche, incluso en habitaciones que no usaba. Me sentía observada constantemente. Cada vez que sacaba la basura o iba al coche, tenía la sensación de que alguien estaba justo fuera de mi vista. Los mensajes no cesaron, pero cambiaron. Ya no eran fotos, solo palabras sueltas. Arrepiéntete, vuelve, vigila. A veces nada en absoluto, solo el sonido de la notificación a las 2 o 3 de la madrugada. Dejé de abrirlos. Cambié mi número, pero no sirvió de nada. Los mensajes seguían llegando desde números aleatorios, no rastreables. Era como si no supieran ser respondidos, solo recordatorios de que alguien seguía ahí fuera. Unos días después volví a casa y encontré algo clavado en el árbol del patio trasero. Era una pequeña cruz de madera tosca con plumas y cuerdas enrolladas alrededor. No tengo ni idea de cómo entraron. Tengo una verja con llave y el patio está cercado por completo. Volví a llamar a la policía, pero como antes, solo tomaron nota y se fueron. Aquella noche dormí en mi coche, aparcado a 2 manzanas. No quería estar cerca de la casa. No quería que quien fuera que hiciera esto supiera que seguía allí. Y luego, un día, simplemente cesó. No más mensajes, ni figuras en la cámara, ni ruidos raros afuera. El ambiente alrededor de la casa incluso se sintió distinto, de alguna forma más ligero. Nunca supe quién envió las fotos, ni quién dejó la cruz. Ninguno de nosotros lo supo. Jordan se mudó fuera del estado. Rachel dejó de hacer senderismo por completo.
Will borró todas sus cuentas en redes sociales. Ya casi no hablamos. Creo que todos intentamos olvidarlo, como si ignorarlo lo hiciera desaparecer para siempre. Pero yo sé que no es así. Aún pienso en ese árbol de vez en cuando. Las tallas, los huesos, el aspecto de haber sido usado durante años. Ya no salgo fuera de las rutas señalizadas. Demonios, casi no salgo de la ciudad. Y de vez en cuando, tarde por la noche, creo oír un golpecito suave en alguna parte de la casa. Me quedo inmóvil cada vez. Nunca miro. No quiero saber. Eso es lo peor. No saber qué vimos, qué removimos o por qué nos siguió. He aprendido que algunos lugares son olvidados por una razón y hay cosas que no quieren quedarse enterradas. Crecí en un pueblo pequeño de Nebraska que apenas sale en el mapa. De esos sitios donde todo el mundo conoce tu nombre y los asuntos de tu familia. Ahora tengo 28 años, pero lo que pasó cuando tenía 14 todavía se me pega en la memoria como algo sin cerrar. Aquella época, Halloween, era la mayor emoción del año. Ya no iba solo por los caramelos, era la oportunidad de gastar bromas a don Delvin. Él vivía en la casa de ladrillo desgastado al borde de nuestra calle, justo antes de que el campo de maíz tragara el asfalto. Estaba en sus 70. Siempre llevaba pantalones de talle alto y una camiseta interior con manchas de mostaza y detestaba a los niños, sobre todo a mí y a mi hermano Nate. Cada Halloween era tradición, nosotros contra Delvin. En 5º grado cubrimos su porche con papel higiénico. En 6º le metimos una serpiente falsa en el buzón. En 8º curso plantamos brazos falsos en su jardín y colocamos bombas fétidas bajo sus ventanas. Nate incluso montó un altavoz para que gritara desde los arbustos de forma aleatoria. Cada vez, Delvin salía enfurecido con su linterna, agitándola como una espada y gritando amenazas con su voz cascada, pero nunca pasaba de ahí. No llamaba a nuestros padres ni a la policía. Solo murmuraba algo sobre que la venganza llegaría. Pensamos que era todo fachada. Ese año Halloween cayó en sábado. Hacía un calor inusual, perfecto para quedarse fuera hasta tarde. Nate y yo habíamos preparado el gran cierre de nuestras bromas durante semanas, pero al pasar por la casa de Delvin al atardecer, notamos algo extraño. Su casa estaba decorada, de verdad decorada. Esqueletos de papel pegados en las ventanas, una calabaza inflable en el jardín, luces parpadeantes en el porche. Parecía barato, como un kit de Halloween puesto a la carrera. Y eso era lo raro. Delvin nunca ponía adornos. Nate me dio un codazo y dijo: «¿Quiere humillarnos? No podemos permitirlo. Esperamos hasta las 10:30 de la noche». Y cuando la mayoría de los niños ya se habían ido y las calles estaban silenciosas, Nate trajo una bolsa llena de cosas. Nada peligroso, solo su caos habitual. Bombas de humo, una cajita con sonido activada por movimiento y una muñeca de plástico pintada con sangre falsa. Nos colamos por la parte trasera de la propiedad, agachados detrás de la hilera de arbustos que bordeaba el jardín. Todo estaba oscuro excepto por un débil resplandor naranja en el porche, pero no se oía nada, ni tele, ni ruido, ni la estática que siempre ponía. Se sentía montado. Recuerdo susurrar: «Esto se siente mal». Y Nate solo sonrió, lanzándome la caja de sonido. «Esa es la idea. Vamos a desbaratarlo». No sabíamos que él nos estaba jugando la broma a nosotros. Nos separamos como siempre. Nate fue hacia el cobertizo junto a la valla trasera y yo me quedé cerca de la casa, buscando un buen sitio para ocultar la cajita. Fue entonces cuando observé algo raro. La calabaza inflable del porche se desinflaba lentamente, como si alguien la hubiera pinchado. Pero no había nadie. Pensé que tendría un agujero lento.
Aún así, daba mal rollo. Me agazapé detrás de un arbusto, esperando ver la linterna de Nate parpadear. Entonces oí la puerta del cobertizo abrirse de golpe, seguida de un fuerte golpe metálico, como algo pesado cerrándose de golpe. Después, silencio. No había pasos, ni Nate. Esperé un minuto y luego otro. Susurré su nombre, pero no respondió. Me acerqué al cobertizo. Desde fuera parecía anormal, viejo y podrido, en la base como el resto del lugar, pero el candado de la puerta estaba partido. Nate no tenía llaves. Toqué la puerta suavemente. «Nate», susurré. Nada. Golpeé más fuerte. Seguía el silencio. Entonces vi la cámara. Una pequeña trailcam alimentada por batería montada en la esquina del cobertizo parpadeaba en rojo. Y justo debajo, clavado en la madera, había un trozo de cartón que decía: «Te la hemos jugado». Fue entonces cuando lo entendí. Esta era la broma contra nosotros. Delvin nos había tomado la delantera. Se me cayó el estómago y juraría que sentí un hormigueo en la piel. Retrocedí, escudriñando el patio, esperando que él saliera de las sombras corriendo. Pero no había nadie, solo silencio. Un silencio que no sonaba vacío, sino vigilante. Tiré del candado del cobertizo. No cedió. Incluso intenté golpearlo con una piedra, pero solo hizo un ruido sordo, inútil. Desde dentro parecían oírse cosas. Un leve rascar. Quizá una voz amortiguada como si Nate estuviera atado o intentando moverse. Ahí fue cuando el pánico se apoderó de mí. Corrí de vuelta a la carretera. Recuerdo quedarme paralizada bajo la farola, el corazón golpeando en el pecho como un tambor. Tenía dos opciones: buscar ayuda, lo que significaba despertar a mis padres, o quizá llamar a la policía y admitir que éramos nosotros quienes veníamos molestando a Delvin durante años. O podía volver y tratar de sacarlo yo mismo antes del amanecer. Miré esa casa oscura, luego la carretera. No había coches, ni luces, solo yo, la brisa helada y una creciente sensación de que estábamos mucho más metidos en esto de lo que habíamos planeado. Decidí que no podía dejarlo allí. Corrí de regreso con el corazón desbocado y revisé cada ventana y puerta de la casa de Delvin, rezando porque algo estuviera sin llave. Nada. Las ventanas cerradas a cal y canto, la puerta principal atrancada. Sudaba a pesar del frío y mis manos temblaban. Al final, di la vuelta otra vez y hallé una ventanita junto al sótano que parecía frágil, la madera podrida. Metí el borde del destornillador de Nate, por suerte aún en la bolsa de la broma, entre el marco y forcé, hasta que se abrió lo justo para poder colarme. En el instante en que me dejé caer adentro, me arrepentí. El aire era denso, rancio, con olor a moho y a algo metálico. El sótano estaba atestado de montones de herramientas viejas, muebles apilados y una docena de decoraciones de Halloween polvorientas, accesorios, máscaras, extremidades falsas, algunas aún envueltas en plástico. Parecía que Delvin llevaba años acumulando cosas de Halloween. Subí las escaleras de puntillas, conteniendo la respiración, procurando que no crujieran. Llegué a la cocina. No había luces, pero alguien había dejado una linterna en la mesa, aún tibia cuando la cogí. Eso me confirmó que Delvin había estado allí hace poco. Crucé la casa deprisa y abrí la puerta trasera. Luego corrí al cobertizo. Usé el mismo destornillador para forzar los pernos de la bisagra desde fuera. Me costó más de lo que quería, pero al final se abrió. Nate estaba sentado en el suelo, pálido, con las rodillas pegadas al pecho. El interior del cobertizo no estaba vacío. Había fotos, decenas, clavadas en la pared. Fotos nuestras a lo largo de los años, disfrazados en Halloween, pasando por su casa, incluso imágenes tomadas desde la ventana de nuestro dormitorio. Nate tenía cinta americana alrededor de las muñecas, pero Delvin
no lo había oído. Simplemente lo encerró ahí con todas esas fotos y lo dejó solo en la oscuridad. El mensaje era obvio. He estado observando. Dejé que eso creciera. Esta es tu penitencia. No dijimos nada. Salimos corriendo. Después de esa noche, nunca volvimos a pisar el jardín de Delvin. Nunca nos habló, nunca llamó a la policía y jamás lo mencionó. Ni una sola vez. Pero cada Halloween sacaba las mismas decoraciones baratas. Y sabíamos que no era por la fiesta. Era un recordatorio, una trampa en la que habíamos caído una vez. Y quizá una advertencia de que seguía pendiente. Aún paso conduciendo frente a esa casa cuando vuelvo a mi pueblo. Y cada vez que lo hago lo siento. Ese mismo cosquilleo en la piel, la misma pregunta. ¿Qué habría pasado si no hubiera vuelto por Nate? Nunca he publicado algo así antes, pero después de lo que ocurrió el año pasado, necesitaba sacarlo. Quizá alguien haya vivido algo parecido. Ahora tengo 20 años, pero todo esto ocurrió cuando tenía 18, en mi último año de instituto. Vivo en un pueblo pequeño de Illinois, donde todo el mundo más o menos se conoce y nada permanece en secreto por mucho tiempo. Eso empeoró todo. En ese entonces salía con alguien nuevo. Se llamaba Brooke y sinceramente todo iba bien. Pero me reencontré con alguien de mi pasado, una chica llamada Megan, con la que no hablaba desde la secundaria. Megan y yo salimos en 7º grado, si es que se puede llamar así. Nos cogíamos de la mano en el recreo y nos mandábamos mensajes sin parar después de clase. Nada serio. Éramos críos. Una noche, de la nada, ella me escribió por Instagram. Dijo que había visto una publicación mía y quería saludar. Empezó de forma casual. Intercambiamos unos mensajes, reímos recordando, y le dije que estaba con alguien. Parecía no importarle. Solo dijo que se alegraba por mí y que le gustaría ponerse al día alguna vez. Pensé que era inocente. Quiero decir, éramos niños entonces. No pensé que siguiera sintiendo nada. Al principio fue realmente inofensivo. Nos mandábamos mensajes de vez en cuando. Nada insinuante, solo poniéndonos al día. Ella se había mudado a un pueblo cercano, a unos 30 minutos. Trabajaba a tiempo parcial y parecía tener la vida en orden. Pero con el tiempo, los mensajes empezaron a ser más frecuentes, luego más largos y a horas raras, como a las 2 o 3 de la mañana. Obviamente no respondía a esos, pero me despertaba con párrafos sobre cómo echaba de menos nuestras conversaciones, que nunca me superó y que verme con Brooke le daba náuseas. Ahí fue cuando supe que algo no iba bien. Le mostré los mensajes a Brooke. Al principio se rió, pero en el fondo noté que le afectaba. Luego las cosas se agravaron rápido. Megan empezó a aparecer en sitios donde no tenía por qué estar. Un sábado, Brooke y yo fuimos a un diner pequeño que solemos frecuentar. Y Megan, casualmente, estaba allí sola, en un reservado enfrente del nuestro, fingiendo no vernos. No pidió nada, se quedó mirándonos. Intenté pasar de ello, pero Brooke se quedó afectada. Esa semana, Brooke empezó a recibir mensajes extraños desde una cuenta falsa, sin foto, sin nombre, solo mensajes desagradables como «Él te dejará como me dejó a mí» o «Eres solo un intermedio». Al principio pensamos que sería algún troll al azar, pero entonces la cuenta comenzó a enviar fotos personales, cosas que solo yo le había mandado a Megan cuando éramos críos. Ahí cayó la ficha. Megan debió guardar esas fotos todos esos años. Cosas de la secundaria. Fotos vergonzosas que nunca pensé que volverían a salir. Las editó para que parecieran recientes y empezó a filtrarlas en chats grupales del instituto. No solo a Brooke, también a otros compañeros. Recibí mensajes de gente con la que no hablaba desde hacía meses,
unos fingiendo preocupación, otros solo chismorreando. En un pueblo pequeño como el nuestro, eso se propaga como pólvora. Los susurros en los pasillos, las risas a tus espaldas. De pronto no era solo el chico con una acosadora. Era ese chico de las fotos. Me sentí expuesto de una manera que no sabría describir. Fue humillante. Brooke intentó mantenerse fuerte, pero vi cómo el estrés la consumía. Dejó de publicar en redes, casi no hablaba en el instituto y finalmente pidió que hiciéramos una pausa. No la culpo, ella no se apuntó a esto. Mientras tanto, Megan seguía subiendo el tono. Empecé a notar su coche cerca de mi casa por las noches. Un Nissan Altima negro. Una vez salí a tirar la basura sobre las 11 de la noche y lo vi en marcha al otro lado de la calle, sin luces. Se fue cuando bajé del porche. Otra vez, alguien golpeó la ventana de mi habitación a las 2 de la mañana, pero al mirar afuera no había nadie. Solo ese mismo coche aparcado a media cuadra. Hablé con mis padres, pero no se lo tomaron en serio. Mi padre dijo: «Las chicas se ponen emotivas. Pasará». Y mi madre me dijo que la bloqueara. Pero no era tan sencillo. Ella simplemente creaba cuentas nuevas, distintos nombres, mismos mensajes retorcidos. Perdí el sueño. Pasaba las noches mirando por la ventana delantera, revisando mis mensajes para ver si había enviado algo nuevo. Cada vez que el teléfono vibraba, se me caía el estómago. Tenía miedo, tío, no de que me hiciera daño físico, sino por la sensación de que era capaz de cualquier cosa, como si ya no tuviera límites ni vergüenza, y nadie más lo veía como era. La escuela tampoco ayudó mucho. Cuando lo comenté con la orientadora, dijeron que al ser todo online y fuera del campus, no podían hacer gran cosa. Eso empeoró todo. Megan supo que nadie la pararía. Se volvió más atrevida. Un día hallé una nota en el parabrisas de mi coche en el aparcamiento del instituto. Estaba escrita con rotulador rojo: «Veo cómo la miras. Nunca me miraste así a mí». Ahí empecé a aparcar fuera del recinto. Dejé de hablar con gente. Incluso borré mis redes por un tiempo. Pero de alguna manera siempre encontraba la forma de recordarme que me vigilaba. La última gota fue la noche que apareció en la casa de Brooke. Brooke me llamó llorando. Alguien había estado golpeando sin parar la ventana de su habitación y luego desapareció cuando su padre salió con una linterna. Juró haber visto la cara de Megan en la ventana justo antes de que se agachara. Esa noche conduje hasta su casa y llamé a la policía desde el borde del jardín. Tomaron el reporte, pero sin pruebas no pudieron hacer mucho. Megan lo negó todo, por supuesto, y alegó que la acosábamos. No sé cómo consiguió voltearlo así, pero después de eso, los padres de Brooke le pidieron que me bloqueara también. No querían verse envueltos en el lío. Tras esa noche, se acabó. No más mensajes, no más cuentas falsas, no más coche estacionado. Megan desapareció completamente de mi vida, como si nada hubiera pasado. No sé si alguien finalmente habló con ella, si se aburrió o si se fue con otra persona. Nunca lo supe, pero el daño ya estaba hecho. Brooke y yo no volvimos a ser realmente pareja. Todavía hay compañeros que susurran sobre lo de Megan como si fuera un chiste interno. Yo sigo con la cabeza baja. No lo comento mucho en persona porque la gente o no me cree o piensa que exagero. He mirado el Instagram de Megan unas cuantas veces desde entonces. No me enorgullece, solo curiosidad. La última vez que vi, estaba comprometida con un chico de otro pueblo. Sonreía, feliz, con una vida aparentemente normal. A veces me pregunto si él sabe si ella le contó algo sobre lo obsesiva que se volvió. O tal vez ella realmente cambió. Quizá yo fui solo un capítulo que perdió el control. De cualquier forma,
Nunca entenderé cómo alguien con quien apenas salí de niño pudo destrozarme la vida tantos años después. No tiene sentido para mí. Hasta hoy no sé qué la llevó a llegar tan lejos. Es como si algo se rompiera y se fijara en mí, como si yo le debiera algo. Todavía me pongo nervioso cuando veo un Nissan Altima negro. Aún dudo antes de aceptar solicitudes de seguimiento de cuentas que no conozco. Ya casi van 2 años y me gustaría decir que lo he superado por completo, pero no es así. A veces sigo preguntándome si me está vigilando, si espera algo o si un día me despertaré y todo volverá a empezar de la nada, igual que la primera vez. Me mudé al campo en Missouri a principios de la primavera pasada, buscando una vida más tranquila tras un divorcio largo y complicado. Acababa de cumplir 38 y entre papeles, abogados y el desgaste emocional de partirlo todo por la mitad, necesitaba salir de ahí. Así que cobré lo que pude y compré una casa modesta de 2 habitaciones en un par de acres justo fuera de un pueblo llamado Cassville. No era gran cosa, pero tenía buena estructura y un patio enorme que pensé ir arreglando con el tiempo. Trabajo a distancia haciendo diseño CAD para empresas de construcción, así que no necesitaba vivir cerca de una gran ciudad. El ritmo más lento, el espacio y el silencio eran exactamente lo que creí que quería. Unas 2 semanas después de mudarme, decidí poner una valla para tener privacidad en el límite trasero de la propiedad. Nada lujoso, solo postes tratados y listones horizontales, lo suficiente para separarme del pequeño bosque detrás del terreno. La tierra estaba blanda por las recientes lluvias, así que supuse que sería un trabajo sencillo. Pedí prestado un taladro de terreno al tipo de la calle, un mecánico jubilado llamado Bill, y empecé a cavar los agujeros para los postes una mañana de sábado. Recuerdo pensar lo tranquilo que se sentía todo. Pájaros cantando, café en la mano, el ruido del taladro rompiendo tierra. Escondí algo en el cuarto hoyo. Al principio creí que era una raíz gruesa. Me arrodillé y cavé con una palita, pero no era una raíz. Era hueso, largo, ligeramente curvado y con una fractura limpia en un extremo. Al principio pensé que sería el fémur de un ciervo o algo así, hasta que descubrí lo que claramente parecía parte de un cráneo. No completo, solo la porción superior, pero suficiente para saber que no pertenecía a ningún animal que reconociera. La tierra estaba muy compacta a su alrededor, pero la forma en que las piezas estaban agrupadas me paralizó. No parecía un solo hueso, parecía un cuerpo enterrado. Lo volví a tapar casi de inmediato y entré a la casa. No estaba seguro del protocolo en algo así, pero supuse que el departamento del sheriff sabría qué hacer. Llamé a la línea no urgente, expliqué lo que había encontrado y en menos de 1 hora apareció el propio sheriff Dalton. Tipo de mediana edad, afeitado. Llevaba el uniforme como si saliera de un catálogo. Fue cortés, pero distante, más como alguien marcando una casilla que como alguien realmente intrigado. Le mostré el lugar, incluso señalé dónde estaba el hueso, pero no pareció muy interesado. Apenas lo miró antes de decir que probablemente sería solo una vaca o un perro de caza. La gente solía enterrar animales por estos lotes en otras épocas. Le pregunté si lo harían analizar o enviarían a alguien, y solo negó con la cabeza. No sería la primera vez que alguien confunde huesos de animal con humanos. Esa forma de descartarlo no me convenció. No soy experto, pero he visto huesos de animales. Esto era distinto. Demasiado liso, demasiado redondeado. Y la forma de las piezas se me antojaba inequívocamente humana. Pero no insistí. Él era el sheriff,
y yo era el recién llegado del pueblo. Después de que se fue, me quedé en el porche casi una hora intentando convencerme de que no era nada. Aún así, no pude volver a excavar. Aquel día guardé las herramientas y pensé esperar hasta el fin de semana siguiente para darme un respiro mental. El lunes por la mañana pasó algo raro. Estaba trabajando en la cocina cuando vi un SUV oscuro entrar en mi camino de entrada. Al principio pensé que sería Amazon o alguien perdido, pero no era eso. Era el sheriff Dalton otra vez, esta vez sin uniforme, con vaqueros y una franela, sosteniendo 2 cafés en una bandeja de cartón. Abrí la puerta y me lanzó una sonrisa fácil, como si fuéramos viejos conocidos. Dijo que estaba por la zona y que pensó que quizá querría hablar más sobre el patio trasero. Lo invité a entrar más por cortesía y me ofreció un café, como si fuera una señal de buena voluntad. Nos sentamos en la mesa de la cocina y tras algo de charla trivial, el tiempo, la pesca, las especialidades del diner local, se inclinó un poco y preguntó si había pensado en vender. Parpadeé, sorprendido. Dijo algo como: «Siempre me ha gustado este terreno. No me importaría comprarlo si alguna vez piensas mudarte». Me reí incómodo y le contesté que acababa de mudarme. Él asintió como si lo esperara. Luego añadió: «Pero si lo estás considerando, podría ofrecerte efectivo fuera de registro. ¿No habría que pasar por todo ese papeleo inmobiliario?». Su tono era informal, pero algo en su mirada me pareció demasiado concentrado, demasiado ensayado. El resto de la conversación se volvió difuso. Recuerdo sentir una presión en el pecho, como si mis instintos me gritara que no aceptara la oferta. Cuando al fin se marchó, me quedé en la ventana viéndolo alejarse. Y fue entonces cuando noté otra cosa. Había barro en los pasos de rueda de su SUV. Mucho, fresco, como si hubiera estado fuera del camino hace poco. No lo habría pensado 2 veces si no fuera porque era exactamente el mismo barro rojizo de mi patio trasero, de ese que se pega como arcilla y tarda días en secar. Esa noche no pude dormir. Cada crujido de la casa se oía más fuerte. Repetía en mi cabeza la forma en que el sheriff me miró, la tierra en su coche, la amabilidad forzada. Me levanté como a las 2 de la mañana y salí con una linterna a revisar de nuevo la línea de la valla. Me planté sobre el lugar donde había acabado antes y me quedé mirándolo, medio esperando que faltara algo. Claro, la tierra estaba distinta. No mucho, solo un leve cambio en cómo estaba compactada. Una pequeña hendidura, pero suficiente para saber que alguien había estado allí. No lo había tocado desde el sábado, y desde luego yo no había vuelto tras la visita del sheriff. Entonces, ¿quién lo había hecho? Decidí ahí mismo que no iba a dejarlo pasar. A la mañana siguiente llamé a un amigo de la universidad, Jason, que trabaja en Springfield como técnico forense. Le conté lo justo para que se preocupara, pero no tanto como para incriminar a nadie. Acordó pasarse ese fin de semana con algo de equipo para revisar la tierra y quizá tomar una muestra. Me sentí algo más tranquilo, sabiendo que alguien de confianza participaría, pero la calma no duró. 2 días antes de que Jason viniera, volví de la compra y encontré la puerta principal entreabierta. No faltaba nada robado ni había señales de violencia, pero mi portátil, que había dejado sobre la mesa, había desaparecido. Era lo único que faltaba. No lo denuncié. Sinceramente, no sabía en quién confiar. Si el sheriff estaba implicado en algo, ¿qué iba a hacer? ¿Llamar a su oficina para que lo enviaran otra vez? Sentí que me había metido en algo que no debía ver. Ese fin de semana Jason vino igual, pero para entonces el agujero ya había sido rellenado por completo, no por mí.
La tierra estaba más compacta que antes e incluso habían tirado unas piedras encima, como queriendo envejecerlo. Jason tomó una muestra de suelo de todas formas, pero no sirvió de mucho. Dijo que no había suficientes elementos trazables para sacar conclusiones. Podría haber sido cualquier cosa, dijo, pero se le notaba que tampoco se lo creía. Un mes después, volví a poner la casa en venta. No le dije a nadie por qué. La vendí a una pareja mayor que quería retirarse en un sitio tranquilo. A veces todavía me culpabilizo, pero solo quería salir de allí. Nunca volví a saber nada del sheriff Dalton y tampoco volví a ver su camioneta en la zona después de que me fui. Me he mudado 2 veces desde entonces y aún no me siento del todo tranquilo. Cada vez que me cruzo con un coche patrulla, me regresa esa presión en el pecho. No sé qué estaba enterrado en mi patio trasero, ni quién lo colocó allí, pero sé con certeza que no era una vaca. Y también estoy convencido de que hay personas capaces de hacer lo que sea necesario para mantener ciertas cosas ocultas. Me mudé a ese departamento en mi 2º año de universidad, porque era lo único que podía pagar, sin tener que compartirlo con alguien más. Era un pequeño complejo de 4 unidades, al borde del pueblo, escondido detrás de una gasolinera abandonada y unos lotes vacíos. La renta era barata y el casero no hacía demasiadas preguntas, lo cual, en ese momento, me parecía una ventaja. Mi unidad estaba en el 2º piso y me dijeron que el apartamento justo encima del mío llevaba vacío más de 1 año. Nadie lo ha tocado desde que el último inquilino se fue, me aseguró el dueño, como si eso fuera tranquilizador. En ese entonces no le di importancia. Yo solo quería un lugar silencioso para concentrarme en mis estudios. Al inicio en realidad sí era bastante tranquilo. Las paredes eran delgadas, claro, pero como no había nadie arriba, no tenía que preocuparme por pisadas nocturnas o música fuerte. Por eso, la primera vez que escuché pasos sobre mi cabeza, me quedé más confundido que asustado. Serían cerca de las 2 de la mañana. Yo estaba despierto, repasando para un examen de biología, cuando escuché pasos lentos, marcados, recorriendo el techo. Recuerdo que hasta pausé mi música para asegurarme de que no lo estaba imaginando. Pero los pasos siguieron, unos pocos, y luego silencio, como si alguien estuviera caminando en círculos o cambiando de lugar. La noche siguiente volvió a pasar. Misma hora, mismos ruidos. Incluso golpeé el techo con un palo de escoba, como un tonto, esperando que si alguien se había colado ahí, respondiera de alguna forma. No hubo reacción. Le mandé un mensaje al casero al día siguiente y solo contestó que seguía vacío, que seguramente eran tuberías, lo cual no tenía sentido porque yo sabía distinguir ese sonido. Pero él no mostró preocupación, así que lo dejé pasar, al menos unos días. Sin embargo, cuando noté que empezaba a repetirse con más frecuencia, siempre después de medianoche, siempre el mismo caminar irregular, empecé a sentirme raro, como si el aire en mi apartamento cambiara cada vez que el ruido comenzaba. Más pesado, no era solo el sonido. También empecé a despertarme con esa extraña sensación de que alguien me observaba. No sé ni cómo explicarlo bien. Simplemente me levantaba de golpe, con el corazón latiendo fuerte, convencido de que no estaba solo. Revisaba el lugar cada vez. Puertas cerradas, ventanas aseguradas, nada forzado. Pero esa sensación no se iba. Una noche, después de escuchar algo caer arriba, como si fuera un objeto pesado, agarré una linterna y fui hacia la puerta de la escalera que llevaba al piso superior. No la había revisado desde que me mudé, y se suponía que debía estar cerrada. Pero al llegar, la perilla estaba suelta y el marco astillado.
como si lo hubieran pateado. Me quedé parado allí un buen rato, mirándola. Mi primer impulso fue regresar a mi apartamento, atrancar todo y fingir que nunca vi eso. Pero la curiosidad me ganó. Empujé la puerta con el pie y sonó un chirrido horrible, como si nadie la hubiera tocado en años. La escalera estaba completamente oscura y olía a polvo y humedad. Alumbré con la linterna los escalones y de inmediato la luz reveló algo extraño. Marcas en las paredes, como arañazos, o el rastro de alguien arrastrando la mano o algún objeto. Subí despacio, paso a paso, conteniendo la respiración. La puerta de arriba ya estaba entreabierta, no mucho, pero lo suficiente para ver parte del suelo del otro lado. La empujé suavemente y se abrió con un sonido bajo y áspero. El lugar estaba en completa oscuridad, sin electricidad, sin muebles, salvo una cosa: un colchón viejo y destrozado, tirado justo en el centro del piso, directamente encima de lo que sería mi habitación. Entré apenas lo necesario para apuntar la luz hacia él. Fue entonces cuando vi las manchas, oscuras, rojizas, empapadas en la tela como si llevaran allí años. Se me revolvió el estómago de inmediato. No era simple suciedad, parecía sangre, mucha. No quise comprobarlo de cerca. Retrocedí rápido, con el corazón golpeando tan fuerte que lo sentía en mis oídos. Corrí casi hasta mi apartamento, cerré la puerta de golpe, puse todos los cerrojos y hasta atranqué la perilla con una silla. Esa noche no dormí nada. Me quedé en la sala con las luces encendidas, escuchando. Alrededor de las 3:30 de la madrugada, volvieron los pasos, pero esta vez no se quedaron en simples pisadas. Lo juro, escuché algo arrastrándose por el techo, como tela o un miembro, y luego 3 golpes secos justo encima de mí, como si alguien cayera de rodillas contra el suelo. Lo peor es que el sonido no retumbaba como si viniera de un espacio vacío. Sonaba denso, cercano, como si apenas hubiera algo separándonos. Quise llamar a la policía, pero dudé. ¿Qué iba a decir? Entré ilegalmente al piso de arriba, encontré un colchón lleno de manchas, y ahora creo que alguien camina ahí. Me sentía loco, atrapado. Cuando por fin reuní valor para subir al día siguiente, con el celular listo para grabar, la puerta estaba cerrada de nuevo. La cerradura arreglada, como si nunca hubiera estado rota. Yo sé lo que vi. Incluso tengo una foto en mi teléfono del marco astillado y la perilla colgando. Pero cuando se la mostré al casero ese mismo día, me miró como si estuviera inventando todo. Aseguró que la puerta había sido reforzada meses atrás, que era imposible que se rompiera así. Le pregunté si alguien había estado ahí últimamente y me contestó que ya ni siquiera tenía llaves de esa unidad. Nadie debería entrar ahí, repitió, y después me dijo que seguramente estaba estresado por los estudios y que debería dormir más. Salí de su oficina sintiéndome más solo y perturbado que nunca. Esa noche dormí en el sofá, con todas las luces encendidas otra vez. No pasó nada, ni pasos, ni arrastres, solo silencio. Lo mismo la noche siguiente, casi como si lo que fuera que estaba ocurriendo simplemente se hubiera detenido. Pero el silencio no era alivio, era peor. Parecía que algo estaba esperando. Empecé a evitar mi propio departamento lo más que podía, quedándome hasta tarde en la biblioteca o durmiendo en casa de amigos cuando era posible. No quería estar ahí, y menos solo. La sensación de ser observado nunca se fue del todo, incluso de día. Llegaba a ver sombras moverse con el rabillo del ojo. Dejé de dormir bien, de concentrarme en clases. 2 semanas después, regresé de un viaje corto para recoger más ropa. Todo se veía normal hasta que entré a mi habitación.
justo encima de mi cama, en el mismo lugar donde solía escuchar los ruidos, había 3 marcas perfectas en el techo de yeso. Pequeñas, circulares, con el espacio exacto que dejarían unas rodillas al caer con fuerza. Me quedé mirándolas mucho rato. No estaban ahí cuando me fui. Ni siquiera desempacé. Esa misma noche me fui y nunca volví a dormir ahí. Cancelé el contrato antes de tiempo y no miré atrás. No se lo conté a nadie más. ¿Quién me creería? Ha pasado más de 1 año y sigo pensando en ese sitio constantemente. He tratado de buscarle lógica. Quizá alguien se estaba escondiendo. Allí, quizá imaginé parte de todo, pero nada encaja. La cerradura rota que después estaba reparada, el colchón ensangrentado, las marcas en el techo, el silencio demasiado intencional y esa sensación sofocante de que siempre había alguien justo encima de mí. No sé qué había en ese apartamento y la verdad no quiero saberlo. Lo único que puedo afirmar es que algo no estaba bien en ese lugar. Y fuera lo que fuera, sabía que yo estaba allí. No estoy del todo seguro de por qué escribo esto. Supongo que una parte de mí todavía necesita que alguien me confirme que no lo imaginé, que lo que pasó en esa cabaña fue real y no estoy perdiendo la cordura. Todo ocurrió a finales de septiembre del año pasado. Había terminado mi divorcio hacía apenas unas semanas y, sinceramente, solo quería estar en paz. Sin tráfico, sin correos, sin amigos incómodos tratando de ver cómo estaba. Encontré un anuncio de una cabaña de cacería en Montana. Muy aislada, sin vecinos, sin señal de celular, sin distracciones. Sonaba perfecto. Las fotos mostraban un lugar de una sola habitación, entre árboles, con un pequeño porche y una chimenea. La reservé por 2 semanas, cargué la camioneta y conduje hasta allá, sin decirle a casi nadie a dónde iba. Solo necesitaba silencio. Los primeros días fueron exactamente lo que esperaba. Hacía frío por la noche, pero había leña de sobra y me la pasaba cocinando, leyendo y caminando por los alrededores. Detrás de la cabaña había un sendero que bajaba hasta un riachuelo y solía ir allí en las mañanas con un termo de café. Era una tranquilidad extraña, de la que parece rara cuando uno ha vivido siempre en ciudades. Pero hacia el 4.º día, pequeños detalles empezaron a parecer raros. Nada extremo al inicio, solo cosas como mi bolsa de frutos secos, más vacía de lo que recordaba, o una corriente de aire frío de noche aun cuando juraba que había cerrado la puerta. Pensé que era mi cabeza jugándome malas pasadas. Al fin y al cabo, estaba solo y atravesando mucho a nivel emocional, así que quizá simplemente no estaba prestando atención. Pero luego noté las huellas con barro, no dentro de la cabaña, sino en el porche. Parecían frescas, como si alguien hubiera estado ahí recientemente. No llovía desde hacía un par de días, pero la tierra cerca del arroyo seguía húmeda y las pisadas parecían de alguien que había rodeado la cabaña, no de alguien que solo pasaba. Me quedé mirándolas mucho tiempo, buscando alguna explicación que no involucrara a otra persona. Tal vez un animal, pero eran claramente huellas de botas, humanas. Esa noche apenas dormí. Escuchaba crujidos al azar en el techo, casi como pasos lentos. El viento soplaba de vez en cuando y trataba de convencerme de que eran ramas moviéndose o algún animal buscando calor, pero no sonaba así. A la mañana siguiente encontré algo que me heló por dentro. Una de las latas de comida que había dejado en la cocina, un chili que ni había abierto todavía, había desaparecido. No estaba movida, no estaba caída, simplemente no estaba. Sé que parece algo pequeño, pero cuando estás completamente solo, en medio del bosque, y algo desaparece dentro de tu refugio, la sensación es distinta.
Revisé por todos lados, pensando que quizá estaba distraído, pero no estaba. Fue en ese momento cuando entendí la verdad. Alguien estaba entrando. Yo cerraba la puerta todas las noches. Empecé a revisar también las ventanas 2 veces, pero quienquiera que fuera, no estaba solo pasando por ahí, me estaba observando. Ese mismo día, manejé hasta el pueblo más cercano, a unos 40 minutos, para comprar una cámara de caza barata. Me dije a mí mismo que era para grabar algún animal, un oso o un mapache que anduviera husmeando. Pero en el fondo sabía que esperaba capturar algo más. Regresé antes de que oscureciera y la instalé escondida entre los árboles, apuntando a la cabaña, en ángulo para registrar cualquier cosa o cualquiera que viniera desde el sendero trasero. Esa noche no encendí la chimenea. Me quedé en la oscuridad, con una manta y mi linterna, escuchando. Los ruidos en el techo volvieron, pero más suaves, como si supieran que yo estaba despierto. También hubo otro sonido, como un susurro de hojas agitadas, pero no por el viento. No dormí nada. Cuando salió el sol, prácticamente corrí afuera a recoger la cámara. Temblaba mientras intentaba meter la tarjeta SD en mi portátil. La mayoría de los clips eran normales, unas ardillas, un ciervo pasando. Nada fuera de lo común. Pero cerca de las 2:47 de la mañana, hubo una toma que me dejó helado. Un hombre parado en la línea de árboles, quieto, mirando fijamente hacia la cabaña. Llevaba una sudadera oscura con capucha y no pude ver su rostro. No se movía, no se acercó. Simplemente permaneció allí casi 5 minutos observando. Luego, el vídeo se corta. Lo vi una y otra vez, esperando que fuera un juego de luces o alguna ilusión, pero no lo era. Alguien había estado ahí afuera simplemente vigilándome. Después de eso quise irme, pero algo me hizo dudar. Tal vez terquedad, o quizá no quería admitir que estaba asustado. Empecé a cerrar la puerta del dormitorio desde dentro y a dejar un cuchillo en la mesita. Incluso coloqué pequeñas marcas cerca de la puerta, como palitos apoyados en un patrón, solo para comprobar si alguien los movía. Y los movieron. A la mañana siguiente, uno de los palitos había desaparecido. La segunda lata de chili también había desaparecido. Y lo peor, había una mancha de barro en la manilla interior de la puerta principal. Eso significaba que quien fuera había estado dentro mientras yo dormía. Fue en ese momento cuando empecé a sentir náuseas. Ese día empaqué. Ni siquiera me importó recuperar el depósito. Metí todo en la camioneta, cerré la cabaña y me fui. Pero antes de marcharme miré la cámara una vez más. El último clip que grabó justo antes del amanecer mostraba al mismo hombre, pero esta vez más cerca. Estaba a unos 6 metros de la cabaña, en el borde del bosque. Misma capucha, misma inmovilidad. Solo que ahora sostenía algo. No sé qué era, algún tipo de herramienta o palo, o no sé, pero lo agarraba como si estuviera listo para usarlo. Y miraba directamente a la lente. Conduje de regreso a Missoula directo. Ni siquiera paré a poner gasolina hasta que encendió la luz del tanque. Estuve revisando el retrovisor, como si esperara ver a alguien siguiéndome. No sé por qué, pero no fui a la policía. Creo que una parte de mí se sentía ridícula, como si no me tomarían en serio. Técnicamente no me robaron casi nada aparte de comida, y no tenía una buena toma del rostro del tipo. Además, ¿qué iba a decir? Un hombre se paró en el bosque a mirarme todas las noches. Sonaría como un loco. Le mandé un correo al dueño de la cabaña diciendo que el lugar me hacía sentir inseguro, pero no di detalles. No quería que pensara que estaba inestable o buscando problemas. Solo quería olvidarlo. Pero no pude. Durante semanas después,
Me despertaba a las 2:47 de la mañana, sin importar lo cansado que estuviera. A veces tenía pesadillas de que seguía allí, atrapado en esa cabaña con el hombre en la ventana solo mirándome. Cambié de apartamento, cambié las cerraduras, hasta adopté un perro. Pero esa sensación de ser observado nunca desapareció del todo. La idea de que alguien pudiera estar tan cerca, tan silencioso y tan paciente, aún me altera. Ese grado de calma me inquieta más que cualquier otra cosa. No intentaba entrar, solo esperaba. ¿Esperaba qué? No lo sé, y realmente no quiero saberlo. Le conté a un par de amigos, pero siempre omito partes. Nunca les muestro los vídeos. Se siente mal, como si darle más atención a ese tipo le diera poder. Ni siquiera sé si vivía cerca, o si simplemente me vio llegar y decidió que sería interesante seguirme. Lo más raro es cómo todo se detuvo. Después de que me fui, no hubo más señales, ni ruidos extraños, ni gente rara alrededor de mi nueva casa. Es como si aquello perteneciera a esa cabaña, o a ese terreno. Nunca volveré a alquilar algo tan aislado. Lección aprendida. En fin, eso fue lo que pasó. No hay un giro alocado ni una respuesta satisfactoria. Sigo pensando en ello más de lo que debería, y a veces me pregunto si lo habrá hecho con alguien más desde entonces, o si tal vez fui el único que lo notó. De cualquier modo, se acabaron las cabañas y el aislamiento para mí. Y si estás leyendo esto y piensas reservar una escapada remota para despejarte, asegúrate de ser la única persona allí. Ahora tengo 32 años, pero esto me pasó a los 25, justo después de haber vuelto a Arkansas para ayudar a mi padre tras su derrame. Acababa de dejar mi trabajo en Nashville y trataba de adaptarme a una vida mucho más tranquila y lenta. La mayoría de mis días los pasaba haciendo recados, ayudando con su medicación y conduciendo para recoger cosas. No estaba encantado de volver al pueblo pequeño que tanto me había costado dejar. Pero la familia es la familia. Aquella noche volvía de casa de un amigo, a 1 hora de la casa de mi padre. Tomé una ruta más larga y vieja por las colinas para evitar obras en la carretera principal. Ese camino secundario, Hickory Creek Road, era uno que creía conocer, o al menos eso pensaba. Eran cerca de las 11 de la noche. El cielo estaba totalmente oscuro, sin farolas, solo estrellas y árboles que apretaban la estrecha carretera de 2 carriles. Mi teléfono no tenía señal, lo que al principio no me preocupó. Ya estaba acostumbrado a zonas sin cobertura allí. Tenía las ventanas entreabiertas y escuchaba una vieja lista de canciones cuando noté unas luces traseras en el espejo. Al principio no le di importancia, pero el camión detrás de mí empezó a acelerar. Se acercó más de lo que me resultaba cómodo. Pude ver que era una pick-up antigua, quizá de finales de los 80 o principios de los 90, por su forma cuadrada y por cómo vibraban sus faros al pasar baches. Empezó a intermitir las luces largas en ráfagas. Pensé que tal vez se me habían fundido las luces traseras, así que pisé el freno para señalizar. Pero el destello no paró. De hecho, se volvió más agresivo, ráfagas más largas, una tras otra. El camión tampoco intentó adelantarme, ni cuando la carretera se abría un poco. Iba a 5 millas por hora por encima del límite, solo para mantener distancia, pero se quedó pegado a mí, sin perderme de vista. Había algo en su forma de moverse. No hacía maniobras erráticas como un conductor distraído. Se sentía intencional, como si quien lo conducía no tuviera otra cosa que hacer más que seguirme. Tras unos 15 minutos, mis nervios estaban destrozados. Recuerdo agarrar el volante tan fuerte que se me entumecieron los nudillos. Estaba demasiado lejos de casa como para dar la vuelta,
y no quería pararme en medio de la nada, a oscuras. Entonces vi las luces verdes de una gasolinera cerca, una en la que había parado quizá una vez antes. Era una vieja estación Shell, en mal estado, que normalmente cerraba a las 10. Pero no me importó. Solo necesitaba un lugar con luz, con gente, aunque fuera solo cámaras. Al entrar, eché un vistazo al espejo. El camión que me había estado siguiendo durante millas ya no estaba. Al principio pensé que quizá había girado en algún lado y no me había dado cuenta, pero no tenía sentido. No había cruces en al menos 3 kilómetros. Me detuve junto a una de las bombas, todavía esperando ver las luces entrar en el aparcamiento detrás de mí, pero nada, solo silencio. El local estaba cerrado, claro. Las luces interiores estaban encendidas, pero la puerta tenía una cadena y un cartel que decía: «Volvemos a las 6 de la mañana». Aún así, las luminarias sobre las bombas eran lo bastante fuertes como para que me sintiera algo más seguro. Salí fingiendo revisar las ruedas para calmarme. Cada pocos segundos miraba hacia la carretera esperando que ese camión reapareciera. Al final me quedé en el coche unos minutos más, motor en marcha y puertas cerradas. El ritmo del corazón se me había calmado un poco, pero no lograba quitarme esa sensación en la nuca, como si alguien me vigilara desde ninguna parte en concreto. Decidí simplemente volver a casa. Al incorporarme noté algo extraño. En un lateral del estacionamiento, justo fuera del alcance de las luces, había huellas de neumáticos recientes, profundas, como si un vehículo hubiera entrado, permanecido un rato y luego dado la vuelta y marchado. Salí del coche y las seguí con la vista. Llevaban de vuelta a la carretera, en la misma dirección por la que yo venía. No dormí mucho esa noche. Me lo repetí en la cabeza intentando racionalizarlo. Quizá el tipo iba ebrio o confundido. Quizá me tomó por otra persona. Pero algo me incomodaba tanto que a la mañana siguiente no pude dejarlo pasar. Llamé a la gasolinera para preguntar si tenían cámaras de seguridad. El que me atendió por teléfono, se llamaba Marcus, creo, me dijo: «Sí, tenemos grabaciones». Y cuando le conté lo sucedido, se ofreció a revisar. Volví alrededor del mediodía, todavía alterado pero necesitando respuestas. Cuando entré, Marcus parecía confundido. Me dijo algo que me hundió el estómago. Dijo que la cámara de la bomba mostraba mi coche entrando exactamente a las 11:08 de la noche. Pero aquí viene lo que no encaja. 5 minutos antes, a las 11:03, ese mismo camión antiguo ya había entrado. Mismo bulto, mismas luces, incluso el faro izquierdo intermitente que recordaba. Se quedó al borde del aparcamiento 2 minutos, luego retrocedió y se fue. No había registro de que me hubiera seguido. Según las grabaciones, se había ido antes de que yo llegara. Le pregunté a Marcus si estaba seguro, si tal vez había un fallo en la grabación o un ángulo muerto. Lo rebobinó otra vez y lo reprodujo cuadro a cuadro. Mi coche entra. Carretera vacía detrás. Ningún camión, ninguna luz. Me sentí enfermo. Ese camión había estado a centímetros de mi parachoques durante todo el trayecto, parpadeando las luces como un loco. Lo vi, lo sentí. No había forma de que lo imaginara. Y, sin embargo, de algún modo, estuvo allí antes que yo. Me planté en la recepción de la gasolinera, con un vacío en el pecho intentando darle sentido. Marcus se encogió de hombros y dijo: «No es la primera vez que alguien me pide que revise grabaciones así». Esa frase se me quedó más que cualquier otra cosa. Lo dijo como si no fuera raro, como si ese camión hubiera seguido a otros también. Lo apreté para que hablara más, pero no dijo mucho. Solo que a veces la gente se acerca a preguntar por camiones o figuras raras en el estacionamiento,
y a veces las cámaras muestran cosas que no cuadran. Dijo que la mayoría de la gente simplemente se va y no vuelve. Supongo que ahora yo soy uno de ellos. Le di las gracias y volví al coche. Antes de salir, miré el aparcamiento otra vez. No había huellas ni faros titilando entre los árboles, pero aún sentía que algo me vigilaba. Desde entonces he pasado por ese mismo camino unas 3 veces, siempre de día y nunca solo. Pero nunca volví a ver ese camión. Aún hoy no lo puedo explicar. ¿Cómo pudo estar pegado a mi coche durante millas y luego aparecer en la estación antes de que yo llegara? Sin matrícula, sin conductor visto, ningún registro de que me siguiera. Sé lo que viví, lo sentí, la presión, el miedo, cómo las luces me cegaban en el retrovisor, como si alguien intentara advertirme o intimidarme. No sé cuál era la intención. He contado esta historia varias veces a lo largo de los años, pero normalmente omito lo de las cámaras. Ya me miran raro cuando digo que el camión desapareció. A veces vuelvo a esa noche y pienso, ¿y si el camión no intentaba hacerme daño? ¿Y si trataba de impedir que llegara a algún sitio? ¿O quizá quería llegar antes? No tengo respuestas, solo recuerdos. Y ese tipo de miedo que no se va con el tiempo. Solo quería compartirlo por si alguien más lo ha visto también. Una vieja pick-up, sin placas, siempre intermitiendo las largas.